Bienvenidos a la campaña de apoyo educacional Let's Learn Together, Anatomía y Biología. El día de hoy hablaremos sobre la anatomía del sistema nervioso central, parte 2, en la cual tocaremos temas como ganglios de la base, núcleos del hipotálamo y del tálamo, cerebelo y tallo encefálico. Comenzaremos por los núcleos de la base o ganglios basales. Es un conjunto de masa de sustancia gris situado dentro de cada hemisferio cerebral. Se compone del cuerpo estriado, el cuerpo amigdalino y el claustro. Hablaremos sobre el cuerpo estriado. Vamos a ubicar esta protuberancia de aquí, que es el tálamo. El cuerpo estriado se encuentra fuera del tálamo. Es una banda de fibras nerviosas y tiene una cápsula interna, el cual divide casi por completo al núcleo lenticulado del núcleo caudado. Este recibe fibras eferentes de distintas áreas de la corteza cerebral, del tálamo, del subtálamo y del tronco encefálico. La función del cuerpo estriado se vincula con el movimiento de los músculos, que se logra por el control de la corteza cerebral más que a través de las vías directas descienden hasta el tronco del encéfalo y de la médula espinal. El núcleo caudado. El núcleo caudado es una gran masa con forma de C de sustancia gris, que está íntimamente relacionada con el ventrículo y se encuentra fuera del tálamo. El núcleo lenticulado es una masa de sustancia gris con forma de cuña. Su ancha base convexa se dirige hacia afuera y su hoja se dirige hacia adentro. Está en la profundidad de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Para poderla identificar de una mejor manera en la lámina, vamos a identificar la sustancia blanca, su base y su hoja, la cual se dirige hacia adentro. Y de esta manera la podremos identificar con mayor facilidad. Vamos a hablar sobre el núcleo amigdalino. Este se denomina así porque se asemeja a una almendra. Se halla situado en la parte por delante y por encima de la punta del asta inferior del ventrículo lateral. Está fusionado con la punta de la cola del núcleo caudado, el cual ha pasado hacia adelante del techo del asta inferior del ventrículo lateral. El claustro. El claustro es una delgada lámina de sustancia gris separada de la superficie lateral del núcleo lenticulado por una cápsula externa. La función de este aún se la desconoce. Ahora muy bien, hemos identificado todas las partes de los núcleos basales, por lo cual vamos a identificarlo en esta lámina de la siguiente forma para que puedan ubicarse un poco mejor. Vamos a tener la cabeza del núcleo caudado, la cual en este corte va a ser la única parte que logremos ver de él, la cual estaba separada del núcleo lenticulado por una lámina de sustancia blanca. El núcleo lenticulado lo íbamos a poder identificar porque tiene una forma de cuña, la cual está en la profundidad de la sustancia blanca. Y el claustro lo íbamos a identificar porque es una delgada línea de sustancia gris y está separada del núcleo lenticulado por una lámina igualmente delgada de sustancia blanca. Con esto hemos terminado los núcleos basales. Ahora hablaremos
de los núcleos del tálamo. Para eso, vamos a tener que recordar ciertas generalidades de él. Vamos a decir que es una masa ovoide de sustancia gris que forma la mayor parte del diencéfalo. Es una región de gran importancia funcional y sirve como estación celular para todos los sistemas sensitivos principales, excepto el olfatorio. Para ello, vamos a dividirlo en porciones para poder identificar de mejor manera los núcleos. Así que vamos a decir que este se divide en tres porciones principales. La porción anterior se encuentra entre los brazos de la Y, que vamos a estar dibujándolos de color rosado para que lo puedan ver. La porción medial y lateral se hallan a los costados del tronco de la letra, que los vamos a estar subrayando de color azul. Ahora que ya hemos identificado estas tres porciones importantes, vamos a verlo cada una de ellas para ver qué núcleos encontramos. Vamos a ver la porción anterior. La porción anterior contiene a los núcleos talámicos anteriores y reciben al tracto mamilo-talámicos anteriores y las conexiones recíprocas con las circunvoluciones angular y el hipotálamo. La función de estos núcleos están vinculados al tono emocional y a los mecanismos de la memoria reciente. La porción medial. La porción medial contiene al gran núcleo dorsal medial y a varios núcleos pequeños. Este contiene conexiones bidireccionales con la totalidad de la corteza prefrontal del lóbulo frontal del hemisferio cerebral. Es responsable de la integración de una gran variedad de información sensitiva que incluye somáticas, viscerales, olfatorias y de la relación de estas informaciones con la sensación emocional y subjetiva de la misma. En la porción lateral vamos a tener hileras de núcleos. Así que vamos a ver la primera hilera. La hilera dorsal de los núcleos incluye al núcleo lateral dorsal posterior y al pulvinar. Tiene interconexiones con otros núcleos talámicos y con el lóbulo parietal, la circunvolución singular y los lóbulos occipitales y temporales. La hilera ventral de los núcleos. El núcleo ventral anterior se encuentra en la vía entre el cuerpo estriado y las áreas motoras de la corteza frontal. Este núcleo probablemente influya en las actividades de la corteza motora. Y a continuación vamos a ver núcleos pequeños de gran importancia igual. Núcleo ventral lateral. Tiene conexiones similares a las del núcleo ventral anterior, pero además posee aferentes importantes desde el cerebelo. Probablemente influya en las actividades de la corteza motora. El núcleo ventral posterior recibe las vías trigeminales y gustativas ascendentes, mientras que el núcleo ventral posterior recibe a los tractos sensitivos ascendentes importantes y vamos a tener otros núcleos del tálamo. El núcleo de la línea medial consiste en grupos de células nerviosas adyacentes al tercer ventrículo y en las conexiones intertalámicas reciben fibras aferentes de la formación reticular y su función es desconocida. El núcleo reticular es una capa delgada de células nerviosas
ubicadas entre la lámina medular externa y el brazo posterior de la cápsula intraterminal. Es importante también reconocer los cuerpos geniculados. Para eso, hemos identificado a dos. El cuerpo geniculado medial forma parte de la vía auditiva y es una tumefacción sobre la superficie posterior del tálamo, por debajo del pulminar, como lo podemos ver. Las fibras eferentes abandonan al cuerpo geniculado medial para formar la radiación auditiva que se dirige hacia la corteza auditiva y las circunvoluciones temporal y superficial. También vamos a tener al cuerpo geniculado lateral. Forma parte de la vía visual y es un engrosamiento de la superficie inferior del tálamo, como lo podemos identificar aquí. Las fibras eferentes abandonan al cuerpo geniculado lateral para formar la radiación visual, que se dirige hacia la corteza visual del lóbulo occipital. De esta manera, hemos identificado varios de los grupos de núcleos del tálamo y sus funciones. A continuación vamos a hablar sobre los núcleos del hipotálamo. Para esto vamos a decir que este se extiende desde la región del quiasma óptico hasta el borde caudal de los tubérculos mamilares. Para poder identificar a los núcleos del hipotálamo vamos a dividir este en dos zonas importantes, una zona medial y otra zona lateral. En la zona medial puede reconocerse los núcleos de adelante hacia atrás de la siguiente forma. La parte del núcleo preóptico, la parte del núcleo supraquiasmático, el núcleo paraventricular, el núcleo dorsomedial, el núcleo ventromedial, el núcleo infundibular y el núcleo posterior. En la zona lateral reconocemos los siguientes núcleos hipotalámicos de adelante hacia atrás. El núcleo preóptico, el núcleo supraquiasmático, el núcleo supraóptico, el núcleo lateral, el núcleo tubérulo mamilar, el núcleo tuberalis laterales. Con esto hemos identificado gran parte de los núcleos del hipotálamo. Cabe señalar que la mayoría de los núcleos del hipotálamo tienen límites mal definidos y en algunas bibliografías dice que estos límites no se definen. Por este motivo, las funciones de esto no están claras, pero dice que están estrechamente relacionados con funciones del quiasma óptico. Ahora hablaremos del cerebelo. El cerebelo se encuentra en la fosa craneal posterior y está cubierto por arriba de la tienda del cerebelo. Tiene una forma más o menos ovoide y presenta un estrechamiento en la zona medial. El cerebelo va a estar compuesto de un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, los cuales van a estar unidos por el vérnix que está en su medio estrechamente relacionado con ellos. También vamos a identificar los lóbulos anteriores, lóbulos medial o lóbulo posterior del cerebelo. Vamos a hablar un poco de los lóbulos del cerebelo. El lóbulo anterior puede verse sobre la superficie superior del cerebro y está separado del lóbulo medio por una fisura en forma de X llamada fisura primaria. El lóbulo medio o lóbulo posterior
que es la porción más grande del cerebelo, se ubica entre la fisura primaria y la fisura óvulo-nodular. El óvulo flóculo nodular se halla detrás de la fisura óvulo-nodular. Vamos a decir que en un corte transversal el cerebelo paralelo al plano medio divide en láminas en ángulos rectos y la superficie de corte tiene tiene un aspecto ramificado denominado el árbol de la vida. Aquí lo podemos ver en un corte en un cadáver, el cual tiene las ramificaciones y un tronco. Y aquí lo podemos identificar en la posición del cerebro, la cual dijimos que era en la fosa craneal posterior, que estaba cubierta de la tienda del cerebelo. Su forma ovoide nos ayuda a identificarlo de mejor manera. Ahora hablaremos sobre los núcleos intracerebelosos. Son 4 masas de sustancia gris incluida en la sustancia blanca del cerebelo, a cada lado de la línea media. De afuera hacia adentro, estos son el núcleo dentado. El núcleo dentado es el más grande de los núcleos del cerebelo. Tiene la forma de una bolsa arrugada con el orificio hacia el lado interno. El lado interno de la bolsa está llena de sustancias blancas formadas por fibras eferentes que abandonan al núcleo a través del orificio para formar gran parte del pedúnculo cerebeloso superior. El núcleo emboliforme es ovoide, está ubicada en la porción medial del núcleo dentado y cubre parcialmente el hilio. El núcleo globoso. El núcleo globoso está compuesto por una o más grupos de células redondeadas que se hallan en posición medial con respecto al núcleo emboliforme. El núcleo del vestigio se encuentra cerca de la línea medial del vermis y próximo al techo del cuarto ventrículo. Es más grande del núcleo globoso. Hasta aquí hemos reconocido los núcleos intracerebelosos, los cuales nos ayudarán a que forme los pedúnculos cerebelosos superiores. Y estos están compuestos de grandes neuronas multipolares. Vamos a hablar un poco sobre las funciones del cerebelo. Su función principal es integrar las vías sensitivas y las vías motoras. El cerebelo integra toda la información recibida para precisar y controlar las órdenes que la corteza cerebral manda al aparato locomotor a través de las vías motoras. Para esto vamos a decir que tiene 4 funciones principales. La primera es controlar y mantener el equilibrio. La segunda, controlar el tono muscular. La tercera es el control de movimientos voluntarios como la amortiguación y la precisión. Y la cuarta es el control de movimientos involuntarios. Ahora vamos a hablar del tallo o tronco encefálico. Este está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Ocupa la fosa posterior del cráneo. Globalmente, el tronco encefálico tiene 3 funciones. La primera función se encuentra en la parte inferior del tronco encefálico. Sirve como conducto para los tractos ascendentes y los tractos descendentes que conectan la médula
espinal con las diferentes partes de los centros superiores que poseen el folículo. La segunda función global la contiene en la parte del mesencéfalo. Contiene centros reflejos importantes accionados con el control de la respiración, el sistema cardiovascular y también con el control de la conciencia. Y el último función global vamos a tener en la parte medial, que contiene importantes núcleos de los nervios craneales del 3 al 12. Vamos a hablar sobre los aspectos macroscópicos de la protuberancia. La protuberancia está situada por delante del cerebelo y conecta al bulbo raquídeo con el mesencéfalo. Mide de 2.5 a 2 de largo y debe su nombre al aspecto sobre la superficie anterior, que es del puente que conecta a los hemisferios cerebelosos, tanto derecho como izquierdo. La superficie anterior es convexa de lado a lado. Muestra muchas fibras transversales que convergen en una forma de pedúnculo cerebeloso medio. Existe un surco poco profundo en la línea medial, el surco basilar, que aloja la arteria basilar sobre la superficie anterolateral de la protuberancia del nervio. Vamos a tener lo que sale el nervio trigémino. Cada nervio consiste en una porción medial más pequeña, conocida como la raíz motora, y una porción lateral más grande conocida como la raíz sensitiva. El surco ubicado entre la protuberancia y el bulbo raquídeo salen de adentro hacia afuera los nervios abduces, facial y vestibular. Para entender un poco más las funciones que contiene el tallo encefálico, vamos a dividirlos por zonas. Primero vamos a hablar sobre el mesencéfalo. Aquí podemos identificar a los núcleos del nervio óptico, del nervio troclear y del nervio trigémino. Por ello vamos a tener funciones como movimientos del ojo, reflejo de la luz en la pupila, orientación y estado de conciencia. El segundo va a ser la protuberancia. Para ello vamos a identificar núcleos del trigémino motor, núcleos motor del abduces, núcleos del facial y los núcleos sensitivos principales del nervio trigémino. Por lo cual vamos a tener funciones como regulación motora, información sensitiva de la cara, control facial, masticación, movimientos laterales de los ojos y el parpadeo. Y por último, vamos a tener al bulbo. En este vamos a identificar los núcleos del nervio hipogloso desde la parte medial, del nervio dorsal del valgo y del nervio glosofaríngeo, vago y accesorios. También tenemos el núcleo del tracto solitario, el núcleo espinal del nervio trigémino y la sustancia gelatinosa. Por eso vamos a encontrar aquí funciones como control de los ojos, movimientos de la cabeza, capacidad de tragar, latidos del corazón, respiración y actividad de las vísceras. Hasta aquí hemos visto las funciones, tanto globales como las funciones por regiones, y esto nos va a ayudar a poder identificar un poco más de estas estructuras. Y con esto hemos concluido con las clases del día de hoy. Recuerden repasar mucho y poder identificar las estructuras anatómicas solo requiere de práctica. Espero que esto les
guiara un poco más de cómo deben de identificar las estructuras y sus funciones para que se les haga más fácil estudiar. Les dejo la bibliografía en la cual podrán encontrar un poco más de información si quieren complementarla. Igual cualquier duda que tengan pueden escribirnos. Y agradecerles una vez más por estar aquí, estar pendientes de las clases. Y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vas a encontrar siempre como AIMPI Ecuador. Sin nada más que decirles, solo espero que les haya servido mucho estas clases y recuerden que hay una parte 3 del sistema nervioso central.